importante dentro del ministerio de Jesús. Y tenía que ver precisamente con las relaciones. Un Jesús que vino, que se hizo hombre para relacionarse de manera especial con 12 hombres. 12 hombres que preparó para una tarea específica, para predicar, algo así como ese momento especial en que les dijo, ¿ya están listos? Y se convirtió en ese gran encargo que les dijo, vayan, prediquen, encárguense, no se olviden de lo que deben hacer. Un encargo de gran responsabilidad. Y tenía que ver con relaciones. Y quiero que no perdamos de vista nuestro tema central que tiene que ver con menos máscaras, más del Espíritu. Todo esto hace parte de un recorrido en el que los mismos discípulos se van a ver inmersos. 12 hombres, pero no necesariamente los 12 que están en la lista atendieron bien al llamado. Podemos ver a un Judas que más adelante lo traiciona, que es codicioso, y eso nos deja ver que no siempre se responde bien a ese llamado. Sin embargo, esos 12 hombres fueron enviados y tenían una tarea especial: buscar a las ovejas perdidas, anunciar buenas noticias, aliviar a los que sufren, ayudar en las tribulaciones y fomentar el gozo a su alrededor. Fácil, ¿verdad? Chasquear los dedos y decir, listo, todo está perfecto. Claro, si tú nos envías, todo nos va a salir a pedir de boca. Pero realmente es que ser enviados implicaba grandes retos, oposición, era experimentar el desprecio de otros, era ser perseguidos, ser desestimados, ser maltratados, ayudar en las tribulaciones y estar de una forma u otra como ovejas en medio de lobos. Eso iba a ser el ministerio de los 12 hombres. Pero ellos, sin embargo, no podían perder de vista actuar en dependencia de Dios. Y todo esto está en el contexto de Mateo capítulo 10. Actuar en dependencia de Dios y no omitir las instrucciones de Jesús. Y en medio de todo, ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Es todo un proceso, ¿cierto?, que no se podía perder de vista y recordar en medio de todo un recorrido que el Espíritu de Dios los guiaría en ese recorrido y en medio de las relaciones que ellos iban estableciendo les diría lo que deben hablar y también si tenían que irse de un lugar donde no eran bien recibidos o donde no serían escuchados. No obstante, hay una gran responsabilidad, porque si bien ellos iban a decir las buenas noticias que llevaban, también los que las escuchaban tenían una gran responsabilidad. Y el texto nos dice que soportarían más el castigo de Sodoma y Gomorra los que hubieran escuchado el mensaje y no lo hubieran escuchado, atendido o entendido. Eso sería mucho más fácil de llevar, el castigo de Sodoma y Gomorra. O sea que sería peor, como les iría, si escuchaban y no atendían al mensaje. Creo que en todo este contexto, que es el capítulo 10, cuando Jesús envía a los 12, partimos de elementos supremamente importantes que tienen que ver con unas recomendaciones que da Jesús a 12 hombres para que hagan una tarea. Por eso quiero pedirles que vayamos ya con ese contexto en nuestra mente a Mateo capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 28 al 36. Se trata de relaciones. Esas relaciones son donde cada uno de nosotros
estamos expuestos porque somos creados para relacionarnos con otros, para vivir en sociedad, y de ahí parte todo. Entonces vamos a mirar el versículo 28, cuando nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí quiero destacar la importancia de temer a Dios versus temer a los hombres. Los 12 hombres estaban relacionándose con la humanidad de manera especial. Los 12 en diferentes lugares, en contacto con muchas otras personas y con una tarea puntual. La tarea no daba lugar a dudas. Vayan, sanen a los enfermos, ayuden, resuelvan, visiten, hablen. Todo será una oportunidad para predicar. ¿Qué iban a predicar? El reino de los cielos está cerca. Esa era la predicación. Y la predicación tenía que ver con sus experiencias con Jesús. No fue que Jesús los llamó y les dijo: vengan, vayan y prediquen. No, ellos tuvieron una relación especial y un vínculo en el que fueron aprendiendo con Jesús qué era lo que iban a hacer. El reino de los cielos se ha acercado. Esa era la gran predicación, pero también en medio de eso les advierte acerca de lo que van a enfrentar en todas las relaciones y en todos los lugares a donde van a ir. Frente a todo esto, relaciones con tantas personas, lo cual no sería nada fácil en medio de las creencias de una cultura, las expectativas que ellos tenían, porque recordemos que ellos no esperaban a un Jesús como vino, esperaban otras cosas. Ellos tenían unas expectativas grandísimas para que alguien cualquiera y les dijera: el reino de los cielos se ha acercado, o ha llegado, o está aquí. Bueno, esto habla de que realmente no sería tan fácil. Advierte eso. Y frente a todo esto, y frente a todas estas relaciones, lo cual no sería nada fácil, había un problema grandísimo, y era la condición del hombre sin Dios. Una condición que de una vez ponía una brecha, porque había una relación que ellos no podían descuidar, y era precisamente su relación con Dios, y una relación basada en el temor a Dios, una relación con un temor reverente. Qué bueno es que nosotros veamos a un Dios reverentemente, que le temamos al Dios reverentemente, a ese Dios que no le decimos, que no hacemos trueques con él. Si yo doy tal cosa, tú me devuelves tal otra. No es ese Dios. Es un Dios tan grande, es el creador de los cielos y la tierra, y este temor a Dios está por encima, según el versículo que acabamos de leer, por encima del temor a los hombres. Y no podemos dejar que esto nos desvíe. Los discípulos debían tener tan plenamente su confianza en Dios que no podían dejarse persuadir o intimidar por hombres así tuvieran gran poder. Aunque los dañaran estos hombres, aunque maquinaran contra ellos, aunque los lastimaran en su cuerpo físico, había algo que no podían lastimar, y era su alma. Por una sencilla razón: el alma está eternamente y enteramente en las manos de Dios. El alma de todo ser humano. Así que cuando hablamos de un alma que va a ir al cielo por la voluntad de Dios, por la condición de haberse arrepentido, de ser salvos, que van al cielo, claro, está en las manos de Dios. Y Jesús no les niega esto. Puede que los lastimen, puede que los insulten, hasta puede que los maten, pero ustedes tranquilos, que su alma tiene un fin eterno conmigo. Pero tengan presente algo: aún ellos tienen un fin eterno, y es el infierno mismo. O sea, son advertencias como: no se preocupen por esa parte de justicia en la que yo estoy en control.
Y es que a nosotros fácilmente nos lastima que alguien nos desprecie, o que alguien nos mire mal, o que alguien no nos atienda, o que no nos escuchan, o que no nos reciben bien. Fácilmente nos estorba en nuestra relación, o en nuestro ministerio, o en nuestro compromiso, o en nuestra tarea de ir a hablar acerca de Dios. Hebreos 10:31 nos dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La idea central que Jesús comunica es un poderoso contraste entre dos tipos de miedo. Por un lado, instruye a sus discípulos a no temer a los hombres, cuyo poder es limitado, y solo podrían dañar el cuerpo físico, pero no afectar el alma. Pero por otro lado, habla de una confianza plena al saber que estamos en las manos de Dios. No perder de vista esto, saber que estamos en las manos correctas, y esto se convierte en una relación que recarga fuerzas, que infunde ánimo, que levanta, y que de aquí parten las demás relaciones. Es decir, si yo tengo mi mirada puesta en un Dios a quien le temo, seguramente el hombre que pretenda intimidarme va a poder entender que Dios está por encima de su supuesto poder que pretende ejercer. ¿Recuerdan a David y Goliat? Todo un ejército temiéndole a los ataques de los filisteos, del ejército de los filisteos. Y especialmente cuando hablábamos de gigantes. No todos los filisteos eran gigantes, pero habían unos gigantes, y el ejército de Saúl estaba totalmente intimidado y atemorizado por este gigante, Goliat. Sin embargo, David, cuya contextura física no podía esperarse nada de él para enfrentarse a alguien tan grande, tan fuerte, con tremenda armadura, con tremenda espada, y David sabe que su confianza plena está en Dios, que no dependía de su contextura física, o de una armadura, o de una espada pesada. Sabe que su confianza plena debía estar en Dios. Temer a Dios y no temer a ese gigante. ¿Cuántos hombres, cuántas personas a nuestro alrededor vemos como gigantes? Pensemos por un segundo y temblamos frente a ellos, en vez de reconocer que hay un Dios que con todo poder. Pablo, por ejemplo, estuvo en la cárcel y no se rindió a los pies de los carceleros. Al contrario, seguía rendido ante un Dios que en medio de una situación y de tribulación no lo tenía derrotado. Lo tenía en victoria. Serían lastimados, y aunque pretendan salirse con la suya, por un lado, lo que hagan con su cuerpo no trascendería al alma de ellos. Porque esa alma, ese ser, está completamente en las manos de Dios. Cualquiera que pueda entender esto podría decirle a alguien que pretenda hacerle daño que si acaso me haces algún daño es porque Dios te dio permiso. No es porque tú seas el más, ¿sí? Es porque Dios te dio permiso. Y eso nos permite a nosotros entender que podemos tener una confianza plena, desarrollar un ministerio, no temer a los hombres, pero sí temer a Dios, sí poner toda nuestra confianza en Él. Nos lleva a estudiar en los siguientes versículos 3 elementos que quiero destacar. El primero tiene que ver con una perfecta relación con Dios, depender de Él. El segundo, declarar mi fe valientemente. Y por último, anteponer mi lealtad a Dios por encima de todo, incluso de los vínculos y de los lazos familiares. Vámonos con el primero. Y tiene que ver con reconocer el inmenso valor que tenemos ante Dios. Bueno, dice así. No,
el versículo 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno solo de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Esta semana, pensando en el texto, cada vez que me peinaba y veía los cabellitos en mi cepillo, en mi peinilla, decía, Señor, tú sabes que eso se me está cayendo. Tú tienes contados los cabellos de mi cabeza. Digo, bueno, está bien, pero que no se caigan tantos. Y es que la valía que tienen los enviados para Dios y ante Dios en la comparación que hace con estas pequeñas aves, de un valor económico mínimo, ínfimo. Y es un Dios cuidando a aves tan pequeñas, ¿cuánto más cuidará de cada uno de nosotros? Valiosos en las manos de Dios. Dice Mateo 12:12 que nosotros podemos ser más valiosos. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Que es otro símil que él usa. Estimados en gran manera. Esta imagen de los gorriones que usa Jesús para enseñar una vida extraordinaria nos deja ver cómo Dios cuida minuciosamente de su creación. Toda su creación. Si Dios no olvida a un simple gorrión, mucho menos va a olvidar a sus hijos. No olvida quiénes somos y estar en sus manos. Saber que Él tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza es algo importante. Pero vamos a entender que Dios no es un espectador distante. O sea, Él no nos envía o no nos dice hagan y nos deja. A ver qué van a hacer, observo, miro cómo lo están haciendo, después los castigo si no lo hicieron bien, o los aplaudo si las cosas están bien, allá a lo lejos, no, sino que gobierna incluso en los sucesos más insignificantes de nuestra vida. En los 20 y tantos años que nosotros llevamos aquí en la iglesia, nuestras hijas, como les decía ahorita pequeñas, fueron testigos de que Dios no nos abandonó ni en detalles pequeños. Ellas vieron a un Dios grandioso actuar en cosas muy, muy aparentemente insignificantes. Y quedábamos todos sorprendidos. Tu valor ante Dios, el saber que estás en las manos de Dios, que vales, que eres cuidado por Él, debe eliminar todo tipo de miedo. ¿Recuerdan? Estábamos hablando del temor a Dios versus el temor a los hombres. Y esto es importante para que entendamos por qué nada puede ocurrir sin el permiso de Dios. Dios tiene cuidado de ellos, de los enviados, de nosotros. Dios tiene cuidado. Y aunque enfrenten caminos peligrosos, siempre deben recordar que están en las manos de Dios. Que sus cuerpos o que sus almas están todos en las manos de Dios y Dios conoce y valora cada detalle de tu vida. Ahora, podrán rodearlos cosas terribles, pero podrán decir lo que acababa yo de decir. Ninguna autoridad tienes contra mí si no te fuese dada desde arriba. El fundamento para no temer, precisamente, y es algo en lo que quiero hacer un poco el énfasis, ese fundamento para no temer a los hombres, para no temer a la tarea, no tiene nada que ver con toda tu capacidad. El fundamento tiene que ver con tu identidad como hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, estás en las manos de Dios y eso debe dejar en manos de Dios el fruto de cualquier tarea que hagamos para Dios. Eso debe dejarla en manos de Dios. Proverbios 16:3 nos dice, encomienda al Señor tus obras y tus planes serán establecidos. Es entregar a Dios cada cosa que hacemos.
Y esto nos permite ver la gran soberanía que Dios tiene sobre cada una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de encomendar a Dios nuestro camino? ¿Cuántas veces he olvidado el valor que tiene mi vida en las manos de Dios? Depositarme en sus brazos. Saber que Él realmente me ama, saber que Él es el creador de los cielos y la tierra y que no me desestima en ningún momento. No me desestima ni cuando me levanto, ni cuando me acuesto, ni cuando me equivoco, ni cuando acierto. En todo puedo estar en las manos de Dios y sentir que para Él soy muy valioso. Dios conoce y valora cada detalle de tu vida. Y por eso quiero que hoy recordemos esas manos grandes, divinas, sosteniendo tu ser, sosteniendo tu vida, sosteniendo tu tarea, sosteniendo lo que haces. Y esto nos lleva a entender que no debemos desmayar. ¿Por qué desmayamos tantas veces? Desmayamos y eso es real. Se nos olvida entender que si encomendamos al Señor nuestras obras, esos planes en el ministerio, esa tarea que estamos haciendo, será realmente establecida y la gloria es para Dios. Y veamos el segundo aspecto que está en los Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Solo leerlo. Solo leerlo. Y esto nos lleva al segundo punto y es declarar la fe con valentía. Es que, miren, pensaba un poco en la escena del bautizo de Jesús. Cuando Él se bautiza, cuando Él hace pública su fe y que debía ocurrir y que Juan el Bautista lo bautiza, que se escucha una voz del cielo, que no solo la escuchó Él, sino se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Públicamente estaba Dios reconociendo a su Hijo. ¿Y qué tal cuando nosotros entendemos que nuestra fe es para ocultarla, para taparla, para vivir con ella en ciertos momentos de nuestra vida? O para escoger en dónde soy cristiano y en dónde no lo soy. La certeza de nuestra eternidad segura en Dios nos debe liberar de un miedo paralizante a las consecuencias temporales. El hecho de que alguien me juzgue por hablar de Dios no debe callarme. El hecho de que alguien se burle porque yo hablo de Dios no debe intimidarme. Esto debe impulsarme a reconocer a Jesús públicamente y a vivir y hablar de nuestra fe con autenticidad. Creo que el bautizo que todos nosotros tenemos cuando ya hemos sido bautizados en agua nos lleva precisamente a eso, a reconocer públicamente nuestra fe delante de los hombres. Y es decirles, oigan, miren, me estoy bautizando, ¿saben? Soy cristiano. He recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Lo confieso a Él como quien gobierna mi vida. Me he arrepentido de mis pecados. Estoy reconociendo su obra salvífica. Él fue a la cruz, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él perdona mis pecados. Él fue a la tumba, Él fue sepultado, Él resucitó. Eso estoy diciendo yo. Eso es lo que estoy confesando. Y eso es autenticidad, sabiendo que el testimonio valiente es correspondido con el favor eterno de Cristo ante el Padre. O sea, solo te digo lo siguiente.
Sencillamente declarar a Cristo te lleva a tener un favor y a recibir un favor delante de Dios. Y eso debe ser suficiente, que nosotros no olvidemos confesar a Cristo y declararlo a Él y hablar de Él. Así, la confianza en la vigilancia y el cuidado de Dios es el fundamento para una vida cristiana firme y sin vergüenza, sin que nos dé pena, sin que nos dé temor. Jesús vincula directamente reconocerlo a Él delante de los hombres con ser reconocido por el Padre. Así de sencillo. Yo puedo, en el momento en que yo reconozco a Dios, cuando hablo a alguien de Dios, Dios me está reconociendo a mí. Eso es algo especial y algo espiritual. Poner la vida y el ministerio en manos de Dios implica no avergonzarse del evangelio ni ocultar mi fe por miedo al rechazo. Cada decisión, cada prédica que haga o acción debe reflejar algo que nosotros no podemos perder de vista, y es una lealtad declarada a Dios. Soy leal a Dios, no a los hombres. Por eso mi temor debe ser reverente a Dios. Por eso no puedo olvidar que yo en las manos de Él estoy siendo cuidado, estoy siendo protegido, que Dios no me va a desamparar. Y por eso es que debo declarar mi lealtad a Cristo. Y esto no se declara a medias, no se declara cuando me conviene, se declara en todo momento. ¿Saben? Hay una expresión y es ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Terminó siendo la expresión de muchos que decidieron abandonar la fe. Pensaron que iba a ser fácil, pensaron que no iban a tener ningún inconveniente y frente a cualquier amenaza renunciaron. El temor a los hombres es la principal barrera para confiar en Dios. Temer a lo que digan otros. Una barrera se convierte en una brecha grande, evita que yo confíe plenamente en Dios. Ahora, se observa un gran contraste entre confesar y negar a Dios. Puedes hacerlo, puedes confesar o puedes negarlo. Muchos creyentes o líderes de ministerio actúan con una cautela humana. ¿Qué digo acá? No, mejor que no digo. No, si le digo eso de pronto no le gusta. Todo, ¿saben para qué? Para evitar conflictos humanos. Y no estoy diciendo que entremos en disputa con todo el mundo, que usted tiene que pensar como yo. No, siempre lo que debe gobernarnos es acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a Dios. Ese temor reverente. No es pensar que yo nunca leo la palabra, yo nunca me acerco a Dios, yo no tengo una relación vertical y sin embargo quiero ser iluminado por el Espíritu. No, porque en ese caso uno actúa en sus propias fuerzas. Pero al poner todo en manos de Dios, se libera el temor a la opinión ajena, sabiendo que quien importa es el Padre. Él ve y Él es el que respalda. Él ve y Él es el que responde, definitivamente. Cuando nosotros fuimos enviados, ya que estoy como en esa experiencia de ser enviados, vivimos unas experiencias que nos inquietaron mucho. Deja tu tierra, deja tu parentela. Implicó alejarnos de lo habitual. Y realmente muchas cosas las extrañamos. En mi caso personal, yo quería volver a muchas. Porque literal, el texto fue, deja tu tierra y deja tu parentela. Fue literal. Y yo lo que hacía era programar mis citas médicas sin pedir traslado por acá para tener una excusa para permanecer en ese espacio. Pero puedo decir algo, muchas cosas podrían haber cambiado, pero en verdad puedo decir que mi esposo
se quedó sin amigos. Él se quedó solo. Y sin embargo, con denuedo él llevó el mensaje. Predicaba, trasnochaba, animaba, lloraba. Él hacía esa tarea. Mi esposo estableció vínculos con muchas personas. Se formaron otro tipo de relaciones, pero en torno a la vida eterna. Dios transformó el corazón de mi esposo y lo equipó en total dependencia suya. Yo soy testiga de eso. Recuerdo que con un amigo, ellos se proponían, hablaban, conversaban y se propusieron ir a los barrios de Ciudad Bolívar. No tenían plata, no teníamos plata para ir. Pero yo les empacaba el almuerzo y no tenían más nada para comer por el camino. Pero yo sabía que no les iba a faltar nada. Recuerdo que orábamos y ellos se iban desde la mañana hasta la noche. Llegaban en la noche. Y a mí no me importaba quedarme sola con las niñas. No, realmente no me importaba. Hacer todo lo que tenía que hacer no me importaba. Yo sabía que estaban haciendo la tarea. Esa tarea que Dios les había puesto. Y ellos se iban a un lado y a otro. Predicaban, enseñaban, corrían peligros. Alguna vez les conté por el Parque del Tunal. Él iba con su maletín, con su reloj, su billetera, y llegaron unos tipos y lo atracaron. Y lo atracaron y él declaró la fe con valentía. Le quitaron todo. Y uno de ellos se le ocurrió preguntarle, ¿usted qué hace? Y él dijo, yo trabajo para Dios. Y le devolvieron todo y se fueron. Él declaró con valentía su fe. Y él solo llegó al apartamento y nos dijo, yo solo dije esto y Dios me libró. Lo que Dios hace no tiene comparación. Pero ¿cuántas veces nos olvida? Gracias, Glorita. Ay, yo no tenía planeado esto. Jesús les dio ánimo. Declaren con valentía su fe. No teman. Yo los voy a declarar a ustedes delante de mi Padre. Pero callar o negarlo convenientemente también tendrá unas explicaciones, porque su vida está en riesgo, porque los intimidaron o porque son personas muy temerosas, muy poderosas, o por temor de hablar en medio de una cultura religiosa y sin tanta evidencia, porque es que aquí ellos tenían que decir, el reino de los cielos ha llegado, está cerca, está aquí. Pero era contar, ¿qué? No estaban contando lo que yo estoy contando ahorita, el Jesús que fue a la cruz. Entonces, ¿quién hacía la obra en los corazones? Sino Dios. Solo Dios hacía esa obra grande y poderosa. El reino de los cielos se acerca y tener la certeza del premio eterno. Solamente con decir eso, la tarea grande la hace Dios. Así que no nos dé temor de hablar. Pero así mismo, ¿recuerdan a Daniel en el Antiguo Testamento? Sin ningún temor frente a la cultura de Babilonia en la cual estaba inmerso, declaró su fe con valentía y públicamente y oraba y sabían quién era él. Sabían que era una persona temerosa de Dios. ¿Y qué hizo Dios con él? Protegerlo, librarlo de los ataques de hombres poderosos. Porque ¿quién es más poderoso sino Dios? Ahora, solamente si pensáramos en Daniel en el Antiguo Testamento, que no cede a las demandas, que no se deja intimidar,
que profesa su fe, que lo hace y que Dios lo libra. ¿Cuánto más ellos estaban siendo, hablando de los 12 discípulos, enseñados por el mismo Dios que vino a la tierra hecho hombre? Imagínense ese privilegio tan grande. Si quieren que Él los reconozca como hermanos y los confiese delante del trono de su Padre, no deben avergonzarse de reconocerlo. Y Él también los va a confesar a ustedes como hombres en este mundo. Miremos qué dice segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también nos negará. Vean, tenemos muchas formas de negar a Dios. Muchas formas. Quiero que te lleves en tu corazón esta pregunta y solamente la hables con Dios. Ni siquiera le tienes que contar a nadie. ¿Cómo estoy negando yo a Dios? ¿Cómo estoy evitando declararlo en diferentes entornos? Creo que en medio de todo esto podemos entender la misericordia de Dios. Porque cuando Pedrito, ¿recuerdan a Pedrito, uno de los 12? Negó a Jesús mucho más adelante, lo niega, yo no le conozco, niega su supuesta fe, pero creo en la misericordia de Dios. Dios ve los corazones arrepentidos, porque después Jesús lo estaba invitando a desayunar. Eso es algo maravilloso, entender todo esto en nuestro Dios. Así que Dios conoce nuestros corazones arrepentidos. No debe darnos miedo mostrar a los hombres que amamos a Cristo. No debemos temer mostrarles a otros. Y nuestro deseo también debe ser dado a conocer, que queremos que ellos también conozcan a Cristo, lo amen y experimenten el amor de Cristo. Que experimentemos el amor de Cristo, así como nosotros, que otros también lo puedan experimentar y puedan decir, yo amo a Cristo por encima de todo. Él es mi Dios. Cada creyente tiene algo que dar. Miren, esto no es solamente para el líder de un ministerio, esto es para el creyente. Cada creyente tenemos algo que hacer y algo que dar. Podemos intentarlo. Tenemos ojos para ver cuál es la necesidad que está a nuestro alrededor. Tenemos ojos, no nos hagamos los ciegos y necesitamos pedirle a Dios la voluntad para hacerlo, para no quedarnos callados, para proclamarlo. Así que esta es la opción sencilla, ya sea que lo niegues o ya sea que lo confieses delante de los hombres, tú decides. Tú decides, sencillamente tú lo decides, pero debes saber que las consecuencias eternas tienen peso eterno en nuestras decisiones y en nuestras acciones diarias. La promesa de que Cristo confesará o negará delante del Padre a nosotros muestra que lo que hacemos hoy tiene repercusiones eternas. Tiene repercusiones eternas. Poner el ministerio en manos de Dios no es solo una postura espiritual. Ay, Señor, guíame. Dios, guíame. Sino es una decisión con una recompensa o pérdida ante Dios. Y esto motiva a vivir y servir con una fidelidad absoluta. Y la fidelidad absoluta quita la conveniencia. Es decir, yo no me acerco a Dios cuando me conviene o no hablo de Dios cuando me conviene. Tiene que ver con eso. Ese es el segundo punto que quiero reconocer. Ahora, no penséis, este punto uno dice,
wow, ¿aquí qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero es que miren, es el Dios de paz. Y nos dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. Y eso nos lleva al tercer punto. Priorizar la lealtad a Cristo, aún por encima del vínculo o de los lazos familiares. Priorizar mi relación. Jesús fue radicalmente honesto con los discípulos. La decisión de seguirlo puede generar conflictos muy, muy dolorosos, incluso dentro del propio hogar. ¿Cuántos conflictos sin resolver son parte de las tensiones de los cristianos de hoy? Sigue, por favor, te sientas. Los detestamos y no sabemos qué hacer con ellos. No queremos conflictos, ¿cierto? Y es más, pensamos que pasarlos por alto nos brinda una paz. No digo nada. Eso se soluciona solo. Y hay conflictos en los que nosotros estamos tan inmersos en una falsa paz, esperando contra toda esperanza que esos problemas desaparezcan un día. Desapareció. Y eso nos lleva a reaccionar en nuestras relaciones. Nos volvemos irónicos, nos volvemos sarcásticos dentro de la familia. Sabemos que le echamos la culpa a otros del problema, yo soy el bueno, viene la crítica sutil y estamos diciendo a veces la mitad de la verdad y dejamos la otra mitad sin decirla. Y además evadimos a las personas, evadimos los problemas, dejamos de hablar, reaccionamos, a mí no me hable, a mí no me mire, relájate, yo estoy con Dios y eso es lo importante, y parezco muy espiritual. Pero Jesús no promete una armonía familiar. No siempre ocurre eso. No siempre en la familia están todos de acuerdo con el mensaje de la palabra de Dios, sino que su venida confronta todas las lealtades y los vínculos. Confronta. Confrontó a Nicodemo, ¿verdad? Convencido de lo que hacía. Y la pregunta de él fue, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Confrontó a un carcelero y él con su familia fueron, dice el texto, que fueron bautizados. Pero no siempre es así. Poner la vida y el ministerio en manos de Dios significa priorizar el reino de los cielos. Ante todo, por encima de los vínculos humanos más preciados, padres, hijos, hermanos, suegros, etcétera, etcétera. Veamos qué dice Miqueas 7:6 en este punto. Miqueas capítulo 7, versículo 6. Porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Ese texto nos deja ver que Jesús es claro al hablarle a los discípulos, pero usa un término que quise representar aquí, la espada. Y el término de espada es usado como una metáfora de confrontación y división. Es decir, es como si se dividiera la familia, los que creen y los que no creen. Como digo, no es en todos los casos.
Y en contraste hay una paz superficial o pretendiendo estar en sociedad como muy tranquilos, pero como por acomodarse a lo que nos está rodeando. Mientras que el mundo entiende la paz como ausencia de problemas, Jesús nos dice que va a haber problemas, que su palabra no es como para que estemos todos tan tranquilos. No se trata de una espada literal de violencia, en las que todos comienzan a matarse unos a otros con una espada. No, no es eso. No es ese término literal, sino se trata de que la palabra de Dios actúa como un instrumento de discernimiento. Se discierne la palabra, cortando los lazos que compiten con la fidelidad absoluta de Cristo. O sea, se cortan los lazos, parece que hubiera una división, pero Cristo es el que trae la verdadera paz con Dios. Su palabra trae la verdadera paz con Dios. La verdadera paz la ofrece Dios y solo llega después de que la espada del evangelio ha separado. Miren aquí, la espada del evangelio separa lo humano de lo divino. Y es cuando encontramos esa verdadera paz purificando la lealtad del creyente. Es así cuando yo digo, oiga, ¿en quién está puesta mi lealtad? Y me convenzo de en quién está puesta mi lealtad. Y es esa espada en donde yo no tengo que entrar en discusión con otros. Solo sé que hay separación. La espada trae esa división inevitable de su verdad absoluta. Su verdad es absoluta. Su verdad no es relativa. No es cuando me conviene, no me conviene. En un mundo donde que no le reconoce, la espada se revela dando a conocer la verdadera lealtad que hay en el corazón. Y el corazón es el evangelio. Ese mismo evangelio. Seguir a Cristo significa en última instancia amarle a Él por encima de cualquier otra relación, estando dispuesto a enfrentar la incomprensión y el rechazo de la gente. Ahora, pareciera que el evangelio es la causa de la división, ¿cierto? O sea, si mientras yo no predique a Cristo, no hay división, no hay espada. Pues fácil, me quedo calladito. No digo nada porque quiero estar bien con mis hermanos. No digo nada porque quiero estar bien con mis amigos. Me quedo calladito. Pero en realidad, ¿saben? La causa no es el evangelio. La causa es el corazón humano. ¿Quién preparó tu corazón para que tú decidas que tu lealtad sea hacia Cristo? Cristo mismo, en su espíritu. Dios nos prepara. Entonces, ¿quién va a preparar el corazón de aquellos que están en división? Tendríamos la opción de sumarnos a ellos y estar tranquilos. O tendríamos la opción de decirle, Señor, prepara esos corazones, que andamos con esta espada y que nos divide y que está afectando nuestros lazos familiares y nuestro vínculo. No se trata de que hoy entendamos con este texto que pues ahora vivimos en las casas. O si decimos, es que Cristo está vivo, de una vez me van a sacar de la casa a pedradas. O es que tienes que entenderlo. No, se trata de creer que la culpa no es del evangelio, sino del corazón humano. Un corazón que está sin Cristo. Un corazón sin Cristo. Miren, tus hijos, tus hermanos, tu papá, tus vecinos, todos necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Independientemente, es que a ese señor le tengo miedo. No, le temo. Es un gigante. Independientemente de eso. No pierdas oportunidad para predicar
el mensaje de la palabra. Los conflictos y los problemas eran centrales en la misión de Jesús. ¿Saben qué enfrentó? Él irrumpió en la falsa paz de los discípulos, de las multitudes, de los líderes religiosos, de los romanos, de los que compraban y vendían en el templo, e incluso de las familias. Y escúchenme bien lo que estoy diciendo. Irrumpió en la falsa paz. Mientras no estuviera el mensaje del evangelio en medio de ellos, había una falsa paz. Pero nosotros no podemos buscar la paz, el gozo y la armonía alejándonos de la verdad. Y la verdad es una persona. Se llama Cristo. Eso sería un gran engaño. Un gran engaño. Que tú te quedes callado. Fíjense cómo todo tiene relación. No podemos buscar esa paz. Pero más bien, sí, ponerse en las manos de Dios implica estar listos para el costo del discipulado. Y esa fue la recomendación que le hizo Jesús a los 12 discípulos cuando los envió. Estén listos para el costo del discipulado. Estén listos. Jesús advierte que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Para quienes sirven a Dios, esto quita y debe quitar el temor a la aprobación humana, a caerle bien al amigo, al vecino, al hermano, al tío, al primo, etc. No se busca evitar conflictos a toda costa, sino confiar en que Dios sostiene incluso todas las relaciones terrenales, aun cuando esas relaciones se quiebran por causa del evangelio. Dios sostiene las relaciones aun cuando se quiebran por causa del evangelio. Se trata de relaciones. Las que tú tengas, las que yo tenga. En donde estés, el entorno que te rodea. Se trata de relaciones. Unas relaciones basadas en elementos fundamentales. Temer a Dios y no temer a los hombres. Temer a Dios y no temerle a los hombres, independientemente de la posición que ocupen. Luego, de ahí parten elementos fundamentales que tienen que ver con saber y reconocer el valor que tu vida tiene en las manos de Dios. El declarar tu fe con valentía. Y por último, el priorizar la lealtad a Cristo por encima de todo. De todo, de todo. Incluso de los lazos familiares y de las lealtades familiares. Este es el mensaje que encuentro digno de compartir el día de hoy y por el cual podemos pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija, que nos ayude, que entendamos que su evangelio es el que realmente puede transformar. Oremos, por favor, pongámonos de pie y oramos.